Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. En la 100.1, esto es DF en Infinita. Una presentación de Maxus, renovado y recargado. Conoce más en maxus.cl. ISAPRE Colmena. Juntos cuidamos tu salud. Maxus renovado y recargado con su nueva línea de pickups T60 Max, T90 y T90 100% eléctrica, equipadas para cualquier terreno. Conoce los modelos que llegaron a cambiarlo todo en maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor. Y en ISAPRE Colmena saben que ahorrar es importante, por eso en Colmena cuentas con bonos a costo cero, descuentos en alianzas y mucho más. Sebastián Valdenegro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenos días. Muy bien también, pues. Oye, ¿qué pasa con la ley de presupuesto? Sí, de hecho, estábamos conversando fuera de micrófono lo complicado que son las últimas semanas del año, llega ahí como arrastrándose, cansado, pero siempre uno tiene que pensar que hay personas que lo están pasando peor que uno o que tienen responsabilidades mucho mayores que uno, y una de esas personas es Nicolás Grau, ministro de Hacienda del gobierno del presidente Boric hace algo más como 2 meses. Resulta que ha tenido un par de semanas bien difíciles el ministro, debido a que la tramitación de la ley de presupuestos se le complicó bastante en el debate que hubo en la Comisión de Hacienda, en la Comisión Mixta de Presupuestos en el Congreso, que, bueno, como hemos comentado varias veces anteriores, la ley de presupuestos es la ley más importante de la República, es la ley que determina cómo se financia el sector público, qué tipo de servicio entrega al Estado, cómo funciona la Contraloría, el Poder Judicial, el Congreso. Es tan relevante que, por ejemplo, lo que comentabas en el bloque anterior, si uno hace el paralelo con Estados Unidos, lo que está pasando con el cierre del gobierno federal en Estados Unidos, hay caos con las aerolíneas, hay estadísticas laborales que no se pueden conocer, están cerrados los parques nacionales, guardando obviamente las proporciones, que obvio, eso no pasa en Chile. En Chile, si el presupuesto de un año no se aprueba, rige el proyecto que envió el presidente, ¿ya? Eso, la verdad, en la historia más reciente del país nunca ha pasado. Pero que, espérate, que además es bien interesante porque uno podría decir el presidente manda un proyecto, pero en el que se pasa a 3 pueblos, con el tejo pasado, asumiendo que no se lo van a aprobar, y en el fondo, si no se lo aprueban, se lo aprueban, pues. Claro. Así que esa es una discusión bien paradojal del proyecto de la ley de presupuesto chileno. Sí, ¿no? Y de hecho, también pensando que un año electoral, que lo va a tener que ejecutar el próximo gobierno que asume el 11 de marzo. Claro, que esa es una segunda discusión, pero digo, si un presidente quisiera pasarse de pillo, decir, voy a hacer un presupuesto que quiero ejecutar, lo manda al Congreso, sabiendo que el Congreso no se lo va a aprobar y que le van a ganar, y de repente, si se llega a la fecha de término, tiene que regir el proyecto que mandó el presidente. Claro. Y eso es, en el fondo, es como que el presidente tiene el control del presupuesto realmente. Claro. Ahora, aquí además está el componente de que el presupuesto que el presidente Boric manda lo va a ejecutar quien gane la presidencial en noviembre o diciembre. Claro. Y aparte también hay todo un tema más bien político también, las consecuencias políticas de que algo así ocurriera. Bueno, sí, hace 100 y tantos años en Chile tuvimos una guerra civil por la no aprobación de un presupuesto, así que en ese sentido, la verdad, estamos lejos de ese escenario todavía. ¿Qué ha estado ocurriendo en las últimas semanas? El ministro Grau, debido a lo que pasó en la Comisión Mixta de Presupuestos, que es esta comisión donde de cierta manera empiezan a cocinarse los acuerdos para destrabar el presupuesto, tradicionalmente una instancia donde se llegan a acuerdos algunas veces parciales, algunas veces totales, pero es donde de cierta manera es el área chica de la discusión del presupuesto. Ocurrió que la semana pasada, el miércoles 30 de octubre, mientras estábamos todos probando los disfraces de Halloween, pensando en el feriado, la prueba del feriado. ¿De qué te disfrazaste? A ver. No me disfrazé. Siempre he querido disfrazarme de Batman, de Superman, cosas así, pero la verdad, no, en esta oportunidad no me disfracé. Claro, pero la lista de superhéroes, lo voy a tener presente. La lista del superhéroe, exactamente. Resulta que en esa jornada de miércoles 30, al ministro Grau, en la comisión mixta, le rechazaron 29 de las 33 partidas del presupuesto. Esto es bien inédito, no había pasado desde que, al menos en los últimos 35 años, desde el retorno de la democracia, que le hubieran rechazado a un ministro de Hacienda tantas partidas en la Comisión Especial Mixta. Ya siempre se rechazaban, por ejemplo, educación, salud, tesoro público, las partidas que siempre son más controversiales, pero de un solo paraguaso, en una sola votación, se rechazaron 24 partidas, y si uno le suma las 5 que se habían rechazado, son 29 de las 33. Se supone que iba a haber un acuerdo previo, algún tipo de conversación entre el ministro y los parlamentarios, pero eso no ocurrió. La mixta dura entre 3-4 días, esta oportunidad solamente duró 2 días, fue todo muy express. Así que el problema ahora es que el ministro está con la soga al cuello de cierta manera. Tiene que llegar a un acuerdo o allanar un acuerdo con la oposición y con el oficialismo también, ojo, también con Socialismo Democrático del Frente Amplio, recién para votar el proyecto en la Cámara de Diputados a la vuelta de la elección, el lunes 17 de noviembre, y de ahí tiene apenas 12 días hasta el 29 de noviembre para
despachar el proyecto del Congreso. Ya recordemos que la ley de presupuestos tiene 2 meses de tramitación prácticamente, entre octubre y noviembre, y sí, la idea es que antes de ese 29 de noviembre esté aprobado este proyecto y ojalá con un acuerdo. ¿Ya? Esto va a ser un día sábado 29 de noviembre, después de la elección presidencial, así que el ministro está desplegando gestiones bien intensas en estos días para, de cierta manera, recuperar el tiempo perdido en la comisión mixta, ¿ya? Pensando que hubo un periodo de por medio y también hay semanas distritales. El ministro Grau se tomó este fin de semana largo para reflexionar, para ver espacios de acuerdo y a partir del lunes se puso manos a la obra. Partió el inicio de esta semana, se juntó con senadores y diputados de oposición, un poquito para escucharlos, para ver por qué lado puede haber espacios de mejora del presupuesto, y se reunió durante la tarde con la senadora Rincón, quien es la presidenta de la Comisión Mixta de Presupuesto, quien de cierta manera tenía el sartén por el mango en la discusión que hubo la semana pasada, con el presidente de RN, con Rodrigo Galilea, con Javier Macaya de la UDI, Luciano Cruzcoque de Bópoli, y también con Joana Pérez de Demócratas y con Felipe Donoso de la UDI. Ya, esos son los parlamentarios que de cierta manera por el lado de la oposición están conversando con el ministro para llegar a un acuerdo. Vamos un poquito a los temas donde están las dudas, al menos de parte de la oposición, porque ojo, el oficialismo también tiene muchas dudas y bastantes críticas respecto de cómo se está diseñando este presupuesto. Está el tema de los funcionarios públicos, ¿ya? En este presupuesto, lo que hace el ministro Grau es que congela, de cierta manera, el nivel de remuneraciones que van a tener los funcionarios públicos el próximo año. ¿Significa esto de que no va a haber un reajuste para los trabajadores? La verdad que no. Al principio se entendió que sí, pero la verdad es que el ministro incluye en este presupuesto una norma que dice que por cada 3 funcionarios públicos que se acogen a retiro el próximo año, se va a reemplazar solamente con 1. ¿Ya? Así que de cierta manera toda la plata en remuneración del sector público va a rendir más porque van a ser menos funcionarios que hay que pagar de cierta manera. La oposición estuvo presionando al ministro Grau para que en el debate de la mixta dijera, ok, ¿cuánto va a costar el reajuste? Ya, revélenos un poquito de manera anticipada la negociación cuánto es la plata. El ministro Grau, en su estilo, dijo que no. Nos pueden preguntar 10, 15, 20 veces, pues yo no les voy a decir cuál es el monto del reajuste porque históricamente no se ha hecho así. La oposición obviamente no se lo tomó muy a bien y ese es uno de los focos importantes de discusión. Está todo el tema de los ingresos. Hemos estado todo el año conversando respecto de los errores de estimación que ha tenido la Dirección de Presupuesto, el incumplimiento de la meta fiscal. Esto ha llevado al gobierno a hacer recortes de gastos, primero con el ministro Marcel y ahora continúa con el ministro Grau. Resulta que ahí la oposición es bien escéptica respecto de que el gobierno piense que, por ejemplo, los ingresos por impuestos van a crecer más del 7% el próximo año. Ya pensando en que el próximo año la economía va a crecer entre un 2,5%. O sea, tampoco estamos hablando de un boom económico muy importante que justifique esos números. Está todo el tema, la glosa republicana. Ese sí que es un tema que hemos estado conversando harto en las últimas semanas. Recordemos, glosa republicana era una partida de libre disposición que le dejaba al presidente saliente, al presidente entrante, para que tuviese un juego de piernas y poder utilizar recursos sin que se los dejara amarrado a algo específico. Exacto. Y el presidente Boric por primera vez toma la decisión de no mantener una cuestión que parecía como un pacto no escrito en ninguna parte, pero que todos los presidentes salientes respetaban, de dejarle al que viene plata para poder disponer de ella. Claro. Y aquí el presidente tomó la decisión de no, y en cambio dejar, digamos, la posibilidad de que algunas cosas dentro de la ley de presupuesto eventualmente se puedan cambiar. Claro, se reasignaran, que era algo así como el 1% del gasto público, algo así como $900 millones. Que era más o menos el techo de lo que le dejaba a un presidente a otro. Sí, siempre la glosa republicana era algo así como $700, $800 millones. Esta fue una recomendación que hizo esta comisión asesora del gasto público que le planteó varias medidas de consenso al gobierno para justamente acotar un poquito o hacer más eficiente el Estado. Y resulta que nadie se lo tomó bien este tema de la glosa republicana. No le gustó la oposición, no le gustó el oficialismo y no le gustó los candidatos presidenciales. No le gustó a Janet Jara, por ejemplo, por el lado del oficialismo. Así que ahí hay un foco. La oposición ha dicho al ministro, ok, usted... si nosotros queremos reponer la glosa republicana, busquemos de dónde sacar recursos. Dijeron, reasignemos plata, 700 millones de gasto en bienes y servicios de consumo, en arriendo oficinas, pago de la luz, papelería, etcétera, etcétera. Y el ministro dijo, está difícil, pero conversémoslo. ¿Ya? Ahí hay un foco bien importante de discusión. Y también está todo el tema del recorte en algunos programas sociales, en educación, en salud, en vivienda, etcétera. Dentro de estas reuniones con la oposición, después vamos a pasar al oficialismo, el gobierno cedió en algunas cosas, ¿ya? Y dijo, ok, se dio un tema que en la mixta se había negado, que es que un equipo de expertos revise, haga una cierta auditoría, podríamos llamarlo, forense, respecto de los ingresos y los gastos por próximo año, ¿ya? Ahí la oposición convocó a exdirectores de presupuesto, está la Cristina Torres, Margarita Vial, Soledad Ormazábal, a economistas bien de peso,
bien técnicos para explorar esto, ver espacios de repente de reasignación, eventualmente que los ingresos no crezcan tanto como cree el gobierno, ser un poquito más conservadores en eso. Eso por el lado de la oposición, pero si uno sabe el oficialismo, la verdad el escenario no es mejor para el ministro Grau. Claro, que uno pensaría que el oficialismo se va a cuadrar con lo que proponga y eso no es la realidad. No, en absoluto. De hecho, han sido bastante duros. De hecho, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Bodanovich, incluso acusó a la dirección de presupuesto de no tener calles, de que las cosas se están decidiendo en un escritorio en Teatino 120. Así que el debate la discusión ahí partió bien dura. ¿Y qué hizo el ministro Grau? El lunes se juntó con la oposición, el martes hizo lo mismo con el oficialismo, hizo una puesta en escena bien cuidada, bien política. Parte importante de los senadores y diputados del oficialismo se hicieron un punto de prensa con el ministro, anunciaron un acuerdo bien parcial, en 3 o 4 puntos, temas como de Junaep, reponer plata en programas de salud, reponer plata en programas de adulto mayor, y algunos temas, por ejemplo, relacionados con vivienda, un acuerdo bien acotado, con temas bien importantes, uno obviamente no tiene que desmerecerlos, pero un acuerdo bien acotado que anunció el ministro el martes, ¿ya? Obviamente al oficialismo esto considera que es algo muy acotado, así que también pusieron a sus técnicos a trabajar con el Ministerio de Hacienda y con la IPRES. Se juntaron ayer jueves, también tienen dudas respecto de el tema de las proyecciones de ingresos, pero es también su foco más bien en el tema de la austeridad. Esta idea de que haya recortes de gasto, haya medidas de eficiencia, la verdad no le gusta tanto. Ya uno obviamente puede ser más eficiente, puede hacer que los pesos que recauda el Estado sean más eficientes, se puedan rendir más, pero quieren que no sea todo solamente recorte y austeridad. Por eso, por ejemplo, le propusieron al gobierno que retome un debate que ha estado postergado. Por ejemplo, el tema de las exenciones tributarias. Recuerda que estuvimos conversando en algún momento que el gobierno presentó un proyecto de reforma tributaria. Así es. Se eliminan exenciones para los fondos de inversión privados, por ejemplo, para la herencia y donaciones. El oficialismo le pidió ayer al ministro Grau, retomemos este tema. ¿Ya? Está bien, seamos eficientes en el uso de los recursos, pero también tenemos que ver maneras de aumentar la recaudación del Estado. ¿Ya? Así que por ese lado obviamente va a haber un foco de tensión en los próximos días entre el oficialismo y la oposición. Tú me puedes preguntar, ok, ¿qué pasa con Republicano en todo este cuento? Porque Chile Vamos tiene su propia instancia de negociación, el oficialismo tiene su propia también. ¿Qué pasa con Republicano? ¿Qué pasa con José Antonio Kast? Que han sido también los más duros dentro de esta conversación. Ellos hasta el momento están aislados. De hecho, Grau no invitó a Republicano a conversar en las reuniones que tuvo ayer y que tuvo el día lunes con la oposición. Así que Republicano dijo, ok, nosotros vamos a armar nuestra propia instancia. Así que el martes se juntaron con Jorge Quirós, con el coordinador económico del programa de José Antonio Kast y también con Tomás Bunster, que es otro de los economistas bien importantes del comando. Y a partir de ahí ellos están coordinándose para ver cómo van a enfrentar esta discusión. Mirando los números, recordemos que José Antonio Kast ha sido también uno de los candidatos presidenciales que ha sido más agresivo en el tema de los recortes de gasto. Él promete 6.000 millones en 18 meses, está toda esa discusión ahí bien instalada. Y los republicanos, para sentarse a la mesa a conversar con Grau, parten con la premisa de que al menos hay que recortar 2.000 millones de dólares de este presupuesto del próximo año. ¿Ya? Así que ellos hicieron presentación respecto de dónde. Sí. O sea, al menos anticiparon y dijeron que de alguna manera además te da luces de por dónde quiere cortarse los 6.000 millones José Antonio Kast. Claro, y de hecho el ministro Grau ha sido bien enfático en señalar de que el debate del presupuesto, de cierta manera, de una manera irónica, dice que es como la instancia perfecta para que Kast y los otros candidatos den a conocer de dónde quieren recortar la plata. Ahí ¿ya? déjame hacer tu paréntesis. Sí. Hemos tenido elecciones en otras épocas en que hemos visto candidatos que ofrecen 200.000 puestos de trabajo en 4 años, 250.000, Sí. el otro. Presidentes que ofrecen bono marzo por 50.000 y otro por 80.000. Sí. Yo no había visto nunca en todos mis años trabajando que tuviéramos una competencia sobre quién ofrece recortar más gasto público. Claro. Ahora, lo que puede parecer como una insensatez, porque suena un poco irresponsable, porque gasto público eventualmente puede tocar programas sociales, Sí. da cuenta de, igual, la seriedad de nuestro país. ¿Sabéis por qué? Porque uno nunca escucha a los candidatos presidenciales en ninguna parte del mundo viendo cómo ordenar el gasto público, sino que más bien cómo gastar plata. Claro. Y te ofrecen programas sociales, y te ofrecen no sé qué, y que yo lo voy a ayudar en esto. Y aquí lo que hemos visto, una parte interesante del debate, es más bien cómo ordenar la casa. Claro. Y no es que aquí tengamos una juega en pelota, por decirlo así. Entonces a mí igual como que me duele un poco el alma al cuerpo, más allá de que uno dice, ¿de dónde va a cortar 22.000 millones? Es una conversación como de nerds. Claro, pero es sí. un poco nerd, es como Sí. decir, ¿sabéis qué? Tenemos que ordenar el gasto público, entonces están discutiendo sobre cómo gastar menos para que el Estado sea un Estado ordenado. Eso Claro. en general
no es muy latinoamericano. No, para nada. Y de hecho, uno tiene que pensar cómo era la discusión que teníamos en la presidencial de hace 4 años atrás. Estábamos con el tema constitucional, estábamos en medio de la pandemia, y la verdad en esos años nos soltamos un poquito las trenzas en materia fiscal. El déficit estructural llegó al 11% del PIB, se gastó mucha plata en temas de salud, en temas sociales, y la verdad, en ese sentido, por razones lógicas y por razones obviamente bienvenidas, nos soltamos un poquito las trenzas. Exactamente. Pero el tema también pasa que también el gasto público, hay presiones de gasto bien importantes que la verdad no teníamos antes, no teníamos hace 4 años atrás. Por ejemplo, la PGU. Por ejemplo, el tema de pensiones, todo el tema de envejecimiento de la población, el tema de educación, el tema del CAE, por ejemplo, a propósito que está en toda la discusión respecto al FES, Exacto. estos 21.000 millones de dólares que no hemos pasado cuando proyectamos, cuando se creó el CAE, cuando se creó la gratuidad de la educación superior. O sea, hay presiones de gasto en el sector público que van a ser peores, van a ser mayores en los próximos años, que la verdad hay que empezar a atajar desde hoy. Y si uno también piensa en lo que está pasando en otros lugares del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, está toda la discusión respecto de el recorte del gasto también, está en Argentina todo lo que está haciendo Milei. O sea, también hay un contexto mundial que da cuenta de que el tema presupuestario, el tema del gobierno, el tema del tamaño del Estado está siendo tema de discusión en otros países. Y como señalabas tú, obviamente nosotros estamos en un nivel distinto, la verdad, más allá de que la situación fiscal es compleja, o sea, es mejor que lo que teníamos cuando terminó la pandemia. Lo que pasa es que es peor si uno lo compara con la historia que ha tenido Chile de siempre ser un alumno disciplinado, que siempre que recauda 100 se gasta 60, 70 y los otros 30 lo guarda en el chanchito. Y eso como que se ha ido perdiendo en la última década por varias cosas, por las crisis que hemos tenido, etcétera. Ahora, lo último es que en el caso de Johannes Kaiser, yo le pregunté a comienzo de esta semana en un conversatorio con la UDD, que organizamos en conjunto con la Universidad del Desarrollo y el diario La Tercera, sobre cuáles son las condiciones para que él dé el voto, porque es parlamentario, a favor de la ley de presupuesto, y él, que un exdirector de presupuesto, revise y audite a este gobierno antes de estar seguro, porque tiene cifras que no le calzan. Claro. Que cualquiera le sirve, menos Mario Marcel, por supuesto. Claro. Fue director de presupuesto, pero también ministro de Hacienda de este gobierno. Sí, no sé, la discusión está bien tensa y de hecho, ojo, porque el próximo miércoles 12 de noviembre tienen que ingresarse la indicación al proyecto de presupuesto. Exacto. ¿Ya? Así que, de cierta manera, es como el plazo perentorio para llegar a un acuerdo. Igual después la discusión en la Cámara y en el Senado se van a poder ingresar más indicaciones, pero la verdad, los próximos días van a ser muy, muy intensos y probablemente tengamos novedades. Sebastián, gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias. Buen fin de semana. 8, 1 minuto. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de Maxus, renovado y recargado. Conoce más en maxus.cl. ISAPRE Colmena. Juntos cuidamos tu salud.